Y en este vídeo vamos a meternos con una integral definida de la EBAU del 2020, concretamente de septiembre. Un ejercicio que en realidad constaba de dos partes. En una de ellas se nos pedía que calculáramos una integral definida, la de x por el coseno de x diferencial de x, y en el segundo apartado las asíntotas de una cierta función, de una función racional donde numerador y denominador son polinomios. Así que vamos a meternos con el primer apartado y para ello vamos a intentar resolver primero la integral indefinida de x por el coseno de x diferencial de x, una típica integral que se resuelve por partes. Para aplicar el método de integración por partes, lo primero es saber quién es u. En este caso u es x, por tanto diferencial de u sería igual a diferencial de x. Diferencial de v sería lo que queda, que es el coseno de x por diferencial de x. Resolviendo la integral del coseno de x sabremos cuánto vale v, y v no es otra cosa que el seno de x. Se trata de una integral inmediata. Así que seguimos aquel pequeño esquema que hicimos en la pizarra, y se trataría de multiplicar x por el seno de x y restarle el seno de x por la diferencial de x, aplicando la fórmula, la de un día había un soldadito vestido de uniforme, y nos quedaría de esta forma, x por el seno de x menos la integral del seno de x diferencial de x. Obviamente la integral del seno de x es una integral inmediata, me daría el menos coseno. Por tanto, mi integral indefinida sería x por el seno de x más coseno de x más una cierta constante. Resolvimos la integral indefinida con el objeto de tener resuelta nuestra integral y así aplicar la regla de Barrow entre los límites que van de 0 a pi medios, que eran los límites propuestos. Así que sencillamente vamos a aplicar la regla de Barrow entre esos límites de integración. Para eso recuerda que primero sustituíamos por el límite superior y al resultado de esa operación le restábamos el límite inferior, el resultado de sustituir por el límite inferior. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, hay una observación que quiero hacerte, porque vamos a recurrir a la calculadora y suele ser un error frecuente. Nosotros estamos trabajando con pi medios, es decir, nos lo está dando en radianes, así que a la hora de utilizar nuestra calculadora tenemos que pasar al formato de radianes, y eso es bien sencillo. Una vez hecho eso, todo lo que tenemos que hacer es sustituir. Y si vamos sustituyendo, al final obtenemos nuestro valor, el valor buscado, que es 0,5708 unidades al cuadrado. Hemos resuelto el apartado A y se resuelve en un pispás. Es bastante sencillo. Ahora vamos a meternos con el apartado B. Para meternos con el apartado B, recordemos que habíamos hecho una serie de esquemas en la pizarra que nos ayudaba a entender por qué calculábamos esos límites. Si pretendemos calcular la asíntota horizontal, vamos a echar mano del esquema. Se trataría de tomar el sistema de referencia y trazar una línea horizontal. Lo que está ocurriendo con nuestra curva es que se está aproximando a esa recta sin llegar a tocarla, es decir, que esa recta es tangente en el infinito. Lo que ocurre es que la x de nuestra función crece indefinidamente hasta el infinito, y cuando eso va ocurriendo, la y no supera un cierto valor que hemos llamado k. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ver si es posible que el límite para cuando x tiende a infinito de nuestra función nos dé un número. Si nos da un número estamos salvados, pero es que en este caso nos dio infinito, porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. En consecuencia, podemos concluir que no tiene asíntota horizontal, no existen asíntotas horizontales para esta curva. Ahora nos metemos con la asíntota vertical y volvemos a recurrir al mismo esquema, solo que en lugar de trazar una recta horizontal, vamos a trazar una recta vertical. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la función se va aproximando, se va acercando a esa recta en el infinito, es tangente en el infinito, y nunca supera ese valor, el valor de x. Es decir, que x tiende acá, pero la y se dispara al infinito. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es calcular el límite para cuando x tiende acá de mi función y averiguar para qué valores de x, para qué k ocurre que ese límite me da infinito. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Pues es muy fácil. Como estamos hablando de denominadores, si pillamos ese denominador que es un polinomio y lo igualamos a 0, podremos averiguar para qué valores se hace 0 y en consecuencia cuándo nos dará infinito. En nuestro caso, x igual 1 y x igual menos 1. Conviene recordar que si el polinomio que aparece en el denominador es más complicado, la operación sigue siendo la misma. Tomamos el denominador,
lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Obviamente esta ecuación es muy sencilla y nos da directamente más menos raíz cuadrada de 1, o lo que es lo mismo, más 1 y menos 1. Esas serían las asíntotas verticales de nuestra función. Pero cuando pretendemos calcular la recta oblicua, lo que ocurre es que tenemos una recta también que no es ni horizontal ni vertical, es decir, que tiene un cierto grado de inclinación. Vamos a dibujar el esquema de la misma manera que antes. Y trazamos una recta cualquiera, una que no sea cómoda, por ejemplo esta que he trazado en verde. La función se va a acercar a esa recta indefinidamente, también es tangente en el infinito esa recta, y lo que ocurre es que tendrá la forma y igual a mx más b. Trataremos de averiguar quién es m, y m no es otra cosa que la pendiente de esa recta, es decir, el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, es decir, y partido por x. Claro que en el infinito, por eso ponemos un límite, el límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que no es otra cosa que y, partido por x. Y si hacemos esa operación, la x, el último denominador, pasa a multiplicar al anterior, con lo cual aquí me viene quedando una cosa como x al cubo más 5x cuadrado partido por x al cubo menos x. Los grados son iguales. Si divido los coeficientes de los términos de mayor grado me da 1, luego mi pendiente es m igual 1. Ya tengo la pendiente. Me falta calcular el término independiente de ese y igual a mx más b. Nada más sencillo que despejarlo. B, por tanto, sería igual pues a y menos mx. Claro que m valía 1, con lo cual esto es y menos x. Pero en el infinito. Estamos hablando de una situación límite, del límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que es y, x al cubo más 5x partido de x cuadrado menos 1, menos x. Mínimo común múltiplo, y evidentemente eso nos quedaría x al cubo más 5x cuadrado, menos x por x cuadrado menos 1. Aplicando la regla de los signos, sería menos x al cubo más x. Partido todo eso por x cuadrado menos 1. Las x al cubo se me van. Desaparecen una con la otra, las cancelo. Y ahora me quedan dos polinomios, un cociente entre dos polinomios del mismo grado. Divido sus coeficientes, los términos de mayor grado, y me da 5. Con lo cual ya sé cuánto vale b. Y también sé cuál es mi asíntota oblicua. Y mi asíntota oblicua no es otra que m, 1, por x más b. Es decir, x más 5. Ya hemos acabado con nuestro ejercicio. Prácticamente nos ha sobrado tiempo. Con 10 minutos es más que suficiente para resolver este ejercicio, si tenemos la idea lo suficientemente clara. Vamos a mirar esto desde otra perspectiva. Vamos a utilizar algo que no podremos utilizar en la BAU, como GeoGebra, sencillamente para ilustrarte cómo queda esto en definitiva, cómo es nuestra función y por qué tiene esas asíntotas de las que hablamos. Escribimos la ecuación de nuestra función y una vez se va dibujando, si nos alejamos un poco, vemos perfectamente cómo tiene una asíntota que he puesto en rojo, que es oblicua, y dos asíntotas que he puesto en negro, que son verticales. Además tenemos herramientas en internet que son auténticas maravillas. Si hacemos una sencilla búsqueda poniendo calculadora de integrales indefinidas, pues podemos tener muchas, pero esta concretamente me gusta bastante. Escribo mi función, la función que voy a integrar, establezco cuáles son los extremos sobre los cuales me voy a mover, los límites de integración que son 0 y pi medio. La palabra pi aquí la escribimos directamente como pi, no tiene vuelta de hoja, ni siquiera tenemos que recurrir a simbolitos, y nos los resuelve directamente. Además nos puede incluso llegar a mostrar los pasos. Y por supuesto tenemos el resultado final, que no es otro que pi medio menos 1, es decir, 0,5708, que fue lo que obtuvimos en el ejercicio tal y como lo desarrollamos nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.